Dios, el Dios de los cielos te bendiga, el Dios de los cielos derrame su presencia sobre tu vida en el día de hoy, así como es el eslogan de este programa, hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día, no importa si el clima es diferente al día de ayer o será diferente al día de mañana. No importa si ayer atravesamos por circunstancias no deseadas. No importa si hoy toca también atravesar por momentos deseados. Siempre, para un hijo de Dios, siempre, para un discípulo de Cristo, es un nuevo día. Y un nuevo día tiene para el Señor, para ti, para la iglesia en general, para mí, la promesa de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué tremendo. O sea, que cada mañana yo puedo entrar a su presencia en el curso del día, alabar, adorar al Señor, invocar su nombre, arrepentirme si es que he pecado, si he hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y es muy claro lo que dice el apóstol Juan acerca de esto, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso significa que no es un pecador. Significa que al nacer de nuevo tiene la naturaleza, o Dios lo ha hecho partícipe de la naturaleza divina, y por tanto lo capacita, por tanto le ayuda en momentos de tentaciones. Y Juan dice, si alguien dice no tengo pecado, pues le hace al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y el día transcurre y el día, cada momento, cada segundo suma y cada segundo resta. Y lo he dicho, suma si nos sometemos a Dios. Resistimos al diablo y huirá de nosotros. Resta si no nos sometemos a Dios. Y al no estar sometidos a Dios, somos incapaces, espiritualmente hablando, de resistir al diablo. Porque solo el poder de Dios, solo la obediencia incondicional a la palabra del Señor es la que nos capacita para vencer y vivir venciendo. Recordemos que si estamos en Cristo somos más que vencedores. Así que el Dios de los cielos te bendiga. Y otra vez, muy buenos días a aquellos que es de día y muy buenas tardes a aquellos que ya es la tarde. Y bueno, muy buenas noches para aquellos que cuando puedan ver este video y sean edificados en el día de hoy. El Dios de los cielos nos permite hoy y ahora seguir compartiendo un tema en este programa, ungidos para servir. Y vamos por el capítulo número 3 de este tema, ungidos para servir. Y es tan importante, fundamental, este tema en la lectura obligada en Lucas capítulo 4, del versículo 17 al 19, en un momento de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La pregunta se impone. Este cumplimiento profético que proclamó el profeta Isaías en la vida y ministerio del Mesías, la pregunta se impone, esta promesa de que el Espíritu del Señor está sobre Cristo,
estuvo sobre Cristo, y la pregunta es, ¿está sobre el cuerpo de Cristo hoy? Porque si somos el cuerpo de Cristo, creo que el Espíritu del Señor, mientras Él estuvo sobre la tierra, el Espíritu Santo estaba sobre Cristo, y es por eso que estaba ungido, es por eso que estaba capacitado para traer buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. Literalmente está hablando de pobres, de personas que son la mayoría en muchas naciones, personas que están atravesando por una pobreza paupérrima, y la responsabilidad de esta pobreza, hay un alto por ciento que tiene que ver con la responsabilidad de los que gobiernan. Entonces, las buenas nuevas a personas que no tienen esperanza, las buenas nuevas a personas que no tienen una salida, no hay horizonte en sus vidas. Y entonces el hombre de Dios, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, está llamado a dar buenas nuevas a los pobres, que hay esperanza en Cristo, de provisión, hay esperanza en Cristo para que nosotros podamos ver la mano del Señor obrando en medio de las crisis, que, insisto, el 80% de la responsabilidad es de los que están gobernando en nuestras naciones. Entonces la pregunta la vuelvo a hacer. Entonces, si Cristo o sobre Cristo estaba el Espíritu Santo, estaba sobre él y lo había ungido para dar buenas nuevas, para enviar, para enviar a sanar a los quebrantados de corazón, a la gente que tiene el corazón roto, destruido, a pregonar libertad a los cautivos, a la gente que están poseídas de vicio, cautivados en prisiones espirituales, y vista a los ciegos espirituales y ciegos también físicos, a poner en libertad a los oprimidos. Una persona oprimida es alguien que constantemente está con su autoestima en el piso, en el suelo, por muchas razones. Y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es el año agradable del Señor? El año agradable del Señor no es solo proféticamente para el pueblo de Israel, no es solo proféticamente para una restauración plena de la nación de Israel, sino el año agradable del Señor es que Cristo viene pronto, viene por su iglesia, de que nosotros como iglesia vamos a ser arrebatados al tercer cielo. Los muertos en Cristo resucitarán y estaremos gozándonos con el Señor y estaremos celebrando las preciosas bodas del Cordero. Y por supuesto, luego, en los eventos escatológicos que continúan, estará la iglesia con el Señor en el reinado milenial de Cristo, y por supuesto estaremos luego también en lo que es una promesa para la iglesia. Esperamos por la fe cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Entonces, este es el mensaje que tiene que traer la iglesia, el hombre ungido, la mujer ungida, a este mundo que no tiene esperanza. Pero definitivamente la enseñanza pasada estuvimos haciendo énfasis en un fenómeno dentro del movimiento no carismático. Yo estoy usando términos para no ser muy directo, a buen entendedor, con pocas palabras basta. Si alguien quiere no denigrar a nadie por su posición teológica, por su interpretación teológica, es su servidor en Cristo. Entonces estuvimos hablando de un fenómeno que ha ocurrido, está ocurriendo, pero hoy más que nunca, y la pregunta es, ¿qué es el cesacionismo? Y el cesacionismo viene del verbo cesar, terminar algo, interrumpir algo. Eso es lo que dice el diccionario. Entonces, este movimiento o esta creencia teológica
enseña que el cesacionismo es que los dones de señales del periodo nuevo del Nuevo Testamento, que es decir, el tiempo de la vida y ministerio de Cristo y de los apóstoles y del primer siglo de la iglesia, estos dones de señales del periodo del Nuevo Testamento han dejado de operar, aunque ellos dicen que los que creen que hoy día Dios todavía realiza milagros. Es irónico decir que los dones terminaron y decir que Dios aún todavía hace milagros. Enseñan que Dios no capacita específicamente a los cristianos para que realicen señales o prodigios o milagros. Esto es peligroso y con esto hago énfasis. El hecho de que el movimiento no carismático enseñe esto, lo crea y lo enseñe, o sea, que yo crea algo, eso puede ser respetado, pero que yo lo crea y lo enseñe como doctrina es donde está el peligro. ¿Cuál es el peligro? El apóstol Pablo decía al joven Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es la manera o forma o la metodología para entrenar, preparar a ser discípulos o seguidores de Cristo. Entonces, la doctrina o para hacer doctrina, según estudié, se necesitan mínimo 3 versículos en la Biblia que en su contexto histórico, en su contexto literal, explique, o sea, que dé una clara idea de lo que yo quiero enseñar como doctrina. Que puedan tener una posición, un pensamiento o un concepto o una interpretación, insisto, es respetable, pero que lo enseñen como doctrina, ahí es donde está el peligro. Porque una vez que esto se enseña como doctrina, va trabajando en el pensamiento de la iglesia o de las iglesias no carismáticas, y sí, también va calando al punto de afectar la fe, la creencia de las iglesias carismáticas. Entonces, el gran peligro es este. Dijo un pensador cubano que la ignorancia mata a los pueblos y es necesario matar la ignorancia. Según el diccionario de la Real Academia Española, ignorancia o ignorar es la falta de conocimiento. Eso es muy cierto. La falta de conocimiento. Hay momentos en que en un tema de conversación donde estamos en un grupo y no nos podemos sentir de alguna manera avergonzados porque seamos ignorantes de tal tema. Eso significa que no podemos saberlo todo. Pero la ignorancia espiritual es muy peligrosa. La ignorancia espiritual es peligrosa porque nos puede llevar y nos puede arrastrar a todo viento de doctrina. Entonces, la iglesia de Cristo no puede padecer de ignorancia espiritual. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, una iglesia que estaba llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia donde estaban activados los 5 ministerios, una iglesia donde estaban activados los 9 dones del Espíritu Santo, pero había ausencia en la iglesia, tal vez no general, pero un alto por ciento de que faltaba el fruto del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 12 de primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Entonces, el cesacionismo o ignora esta verdad o simplemente el hecho de que no ocurran prodigios y milagros en la iglesia donde te congregas, o el pastor o el líder que está frente a ti, no, Dios no lo usa, no porque no quiere. Dios usa a los hombres que llama y escoge, y Dios reparte dones y ministerios al cuerpo de Cristo. Tal vez tu pastor sea muy profundo en teología, tal vez tu pastor aprendió a repetir oraciones acerca de que el que cree en mí, las obras que yo hago las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre, y es una promesa. El anunciar el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuera bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. El principio que establece el Señor es que estas señales seguirán a los que creen, no a los que dudan. Pero a veces hemos creído, pero no sabemos que tenemos dones del Espíritu Santo. A veces hemos creído, pero no sabemos cómo usar los dones del Espíritu Santo. A veces estamos capacitados y hemos recibido los dones, y el líder que está frente a nosotros no está capacitado para entender, para discernir los dones que tiene algún discípulo de Cristo en el cuerpo. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes, iglesia de los Corintios, ustedes que no les ha faltado ningún don en Cristo, ¿cómo es posible que entre ustedes haya división? Entre ustedes haya división. ¿Cuál era la división? Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? No, nosotros simplemente somos colaboradores con Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo. División. No se asuste. División. Estaba dividida la iglesia. La iglesia de los Corintios estaba fraccionada en seguir a un líder, en seguir a un apóstol, en seguir a un hombre ungido. No podemos seguir a hombres ungidos. Cada vez que algún líder o algún apóstol o algún pastor dice, no, mis seguidores, yo no quiero seguidores, no me interesa que me sigan, porque a mí me interesa que usted siga a Cristo. La Biblia no dice que tenemos que imitar a los hombres porque sí, no. Si la Biblia enseña que al ver la fe, ver el ejemplo de tus pastores, dice, imitad la fe de vuestros pastores. El apóstol Pablo también dijo en cierta ocasión, sean pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, usted tiene que ver en un líder lo que la vida de Cristo, o sea, la vida y ministerio de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, sean pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Quiere decir, yo imito a Cristo, entonces ustedes imiten lo que ustedes ven de Cristo en mí. Porque lamentablemente puede alguien estar ejerciendo el liderazgo, puede alguien estar ejerciendo el pastorado, y sin embargo su ejemplo de fe no es la más adecuada. Su uso del oficio que ha recibido o algún don espiritual que tiene no es el más adecuado uso que le está dando. Esto es ignorancia. Y la ignorancia, según el diccionario, es desconocimiento de la ley, el cual nadie, escuche esto, el cual a nadie excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción de que promulgada aquella, la ley, han de saberlo todos. Ay, yo no sabía, ay, yo ignoraba, ay, yo desconocía. Ok, si usted y yo como discípulos de Cristo tenemos la palabra, tenemos la Biblia, el mismo Señor nos dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece encontrar en ellas la vida eterna. Os parece encontrar en ellas
que dan testimonio de mí. Entonces, a mí me parece que yo en la Biblia, en la palabra del Señor, encuentro allí que hay palabra de vida eterna y que la palabra me dan testimonio y me enseñan a mí cuál fue la vida y ministerio de Cristo y de los apóstoles. Entonces, si yo no escudriño, no me hace inocente. Soy ignorante, pero no tengo excusa para decir no sé cómo funciona o cómo es el uso de los dones. Entonces, Pablo explica en el capítulo 12 acerca del uso de los dones del Espíritu Santo. Porque dice en el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, mudo, ciego, no entendemos, no comprendemos. Entonces, ¿cómo es posible que el movimiento no carismático insista que los dones del Espíritu Santo cesaron, terminaron? No, absolutamente no. Ya lo dije la clase pasada, cuando Pablo está hablando que las profecías cesarán, está hablando en tiempo futuro, pero el texto y el contexto no asegura, no explica, no da un momento exacto donde las profecías se acabarán, dice la Escritura, y las revelaciones ya no serán necesarias. ¿Por qué? Porque el día que Cristo venga a levantar su iglesia, ese día las profecías cesarán, los dones del Espíritu cesarán. ¿Por qué? Porque ahora mismo, dice Pablo, ahora mismo está presente la fe, la esperanza y el amor. Y estas tres permanecen, pero hay una de estas tres que es la más importante porque la necesitamos aquí y es la que nos vamos a llevar al cielo. ¿Sabe cuál es? No es la fe, no es la esperanza, porque esa la necesitamos ahora en la tierra. Necesitamos junto a la fe y la esperanza el amor ágape de Dios, porque esto garantiza y sella que yo ande en amor, en comunión, en santidad, en obediencia. Y esto es la garantía de que yo me vaya en el rapto de la iglesia. Esta es la garantía cuando dice la Escritura acerca de que sin santidad nadie verá al Señor. Porque no vaya a ser que algunos allí con una raíz de amargura estorbe la salvación. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Y el punto fuerte para vivir en santidad es el ejercicio diario y constante del pedir perdón. Y no es pedir perdón y no reconocer que tenemos cosas en nuestras vidas que cambiar y permitirle al Espíritu Santo que trabaje en esas áreas para que entonces la santidad sea progresiva día tras día, para que este sello de la Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir, nadie que no se aparte del pecado, nadie que no decide abandonar el pecado y decide seguir practicando el pecado, no verá al Señor. Entonces, nosotros entendemos por la Escritura que estas tres cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y de ellas, la mayor, por supuesto, es el amor. Porque se imagina que hay muchos en el cuerpo de Cristo con fe y esperanza, con ministerios y dones. Sin embargo, les falta el amor. Y el amor es el fruto del Espíritu Santo. Imagínese una iglesia sin el fruto del Espíritu Santo. Imagínese un discípulo sin el fruto del Espíritu Santo. ¿Esto qué significa?
que constantemente tiene conflictos, problemas en la iglesia, a nivel de liderazgo, a nivel de congregación, tiene conflicto en su hogar, en su casa, tiene conflicto en la calle, donde sea, siempre es constante, no se detiene, hay problema. Ese creyente necesita que alguien, por supuesto, le llame y converse con él, le diga, sabes, necesitas escuchar la voz del Señor, necesitas un trato del Espíritu Santo con tu vida, necesitas detenerte porque el rumbo que llevas no te llevará a la eternidad con Cristo. Sin santidad, sin amor ágape de Dios, nadie verá al Señor. Así que no nos engañemos que alguien diga que va a ser salvo, que es salvo, que se va en el rapto de la iglesia y no tiene el fruto del Espíritu. Bendito sea el Señor. La ignorancia mata a los pueblos, decía un pensador cubano, lo repito, y es necesario matar la ignorancia. La ignorancia se mata estudiando, la ignorancia se mata teniendo conocimiento e información, pero ojo, el conocimiento no es suficiente. La información no es suficiente porque el conocimiento y la información puede convertirse en un arma de doble filo. En otras palabras, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si yo tengo información, conocimiento de algo que sé que tengo que hacerlo y no lo hago, mi condena es doble, porque yo no soy un ignorante respecto al tema. Entonces, la ignorancia solo se mata estudiando y preparándose, pero la ignorancia se destruye cuando practicamos lo que hemos aprendido. Ahí desaparece por completo. Entonces, en la clasificación de primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo me dice que cuando no hay dones del Espíritu Santo, podemos ser dirigidos, podemos ser extraviados, podemos ser llevados así como los ídolos que son mudos, que son ciegos. Por tanto, dice Pablo, os hago saber que nadie, escucha esto, lo dije la vez pasada y lo repito otra vez. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Eso no hay que explicarlo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Quiere decir que si alguien llama al Señor, aleluya, a Jesús Señor, es porque lo llama a través y por el Espíritu Santo. Ahora, me dice el apóstol Pablo en el versículo 4 de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, ahora bien, escuche, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, en plural, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, en usted y en mí, es el mismo. Quiere decir que al yo ignorar esta verdad en el versículo 4, yo voy a juzgar, yo voy a hacer conjetura acerca de cómo Dios usa al hermano tal o a la hermana tal, o a la iglesia tal o a la iglesia más cual. Cuidado, porque hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, quiere decir, maneras, formas en que el Espíritu Santo opera, se manifiesta, hace su voluntad a través de los instrumentos de Él, que escoge
y unge. Pero Pablo dice en el versículo 7, a cada uno, a usted y a mí, le es dado o le es dada la manifestación. Quiero detenerme ahí. La manifestación. Hay que diferenciar qué es manifestación del Espíritu Santo y qué es reacción al toque del Espíritu Santo. Manifestación del Espíritu Santo y reacción, la reacción nuestra a la operación o manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso hay que diferenciarlo. Entonces, manifestación es la intervención absoluta, sobrenatural del Espíritu Santo sobre el hombre y la mujer que ha escogido, que ha ungido y le ha entregado dones del Espíritu Santo. Eso es manifestación. La acción, la operación del Espíritu Santo sobrenaturalmente en la vida del instrumento de Dios. Y esto no necesariamente tiene que ver con las emociones. Afecta o llega a afectar las emociones, cierto. Pero más allá de las emociones, estos dones operan sobrenaturalmente, primeramente trabajando en la voluntad y el espíritu del instrumento. Y es obvio que al manifestarse sobrenaturalmente el Espíritu Santo en uno de los 9 dones del Espíritu del Señor, es inevitable una reacción tanto del instrumento usado en ese momento como la persona, el hermano, el amigo, la visita que está en el servicio, en el culto. Esta persona o el instrumento va a reaccionar. Y la reacción no es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué es la manifestación? Ejemplo, si el Espíritu Santo a través del don de sanidades, dije don en singular porque es uno, y dije sanidades en plural porque significa diferentes formas o maneras de sanar. Está en plural. Don de sanidades. Sanidades físicas o sanidades psicosomáticas. Es una enfermedad que tiene que ver con la mente, con la condición espiritual, con la condición emocional, el trauma que esté padeciendo la persona enferma en cuanto a la parte psicosomática, y esa enfermedad se traduce y esa enfermedad se hace sentir en el cuerpo físico, pero no es una enfermedad ni genética, ni es una enfermedad contagiosa, sino que al nivel de la mente, a nivel de las emociones, la persona está dañada. Estos son enfermedades del alma, de la mente, y psicosomática se sienten los síntomas en el cuerpo físico. Entonces, si Cristo está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y usted como cuerpo de Cristo dirá, el Espíritu del Señor
está sobre el cuerpo de Cristo, entonces, si no hay dones del Espíritu Santo que operan sobrenaturalmente, ¿cómo podrá ser librada la persona, el creyente que está oprimido, que tiene el corazón roto, que está cautivo? ¿De qué manera? Si los dones del Espíritu Santo, de señales, de prodigios, de milagros, según el cesacionismo, según el movimiento no carismático, aseguran que estos dones cesaron, terminaron. Peligroso. Pablo en ningún lado, y eso vamos a seguir hablándolo, en ningún lado está prohibiendo el uso de los dones. En ningún lugar dijo se acabaron, en ningún lugar dijo terminaron, cesarán, tiempo futuro. En ningún, porque para entender que estos dones se terminan, o sea, ya no continúan en uso, tendría que decir la Biblia, porque las profecías cesaron, tiempo presente. Pero está diciendo las profecías cesarán, tiempo futuro. Y ese tiempo futuro está poniendo como límite el rapto de la iglesia. Una vez que la iglesia sea levantada, una vez que seamos salvos de este mundo, de la condenación que viene de este mundo, y estemos con el Señor en la boda del Cordero, en ese segundo las profecías cesarán, no antes, porque ahora la necesitamos. Necesitamos profetas, necesitamos profecías que edifiquen, que consuelen a la iglesia sobrenaturalmente. La tendencia en el cesacionismo, la tendencia en el movimiento no carismático tienen una justificación. Y dicen que la profecía más segura es la Biblia, la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es muy cierto. Es muy cierto. Si alguien escudriña la palabra y la practica, es la profecía. ¿Para qué son las profecías? Las profecías son para edificar, consolar y exhortar. Listo. Si yo estudio la Biblia, yo tengo la dirección, yo tengo la guianza de Dios a través de la Biblia. Pero decir esto para justificar la ausencia de los dones del Espíritu Santo en el movimiento no carismático o en general en la iglesia nominal o denominacional, eso es un pretexto. Es un pretexto. Porque los dones del Espíritu Santo que ya ubicamos en Efesios capítulo, o sea, los oficios primeramente, en Efesios 4:11, a unos constituyó apóstoles, plural, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con el fin de qué? De perfeccionar al cuerpo de Cristo para que todos lleguemos a la medida, a la estatura de un varón perfecto. Y ese varón perfecto no es usted, no soy yo, es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿quién puede determinar que ya el cuerpo de Cristo fue perfeccionado? ¿Quién puede determinar y asegurar que hasta tal fecha ya no necesitamos ninguno de estos ministerios, apóstoles y profetas?
y el movimiento no carismático, sensacionista, más que nada aseguran que está en función pastores y maestros. Y algunos aseguran que evangelistas, porque hay ejemplos de evangelistas que ya hemos mencionado, que han sido usados para anunciar una palabra poderosa, como la Biblia dice que Apolo era poderoso en la palabra. Diríamos que Billy Graham era poderoso en la palabra. Y multitudes venían a los pies de Cristo. Y yo no dudo, perdón. Y yo no dudo que en medio de la palabra predicada y en medio de las multitudes que venían a los pies de Cristo a través de la vida y ministerio de Billy Graham, Dios de manera soberana y sobrenatural sanaba a los enfermos. Pero tristemente, algunos que han visto la vida y ministerio de Kathryn Kuhlman, muchos juzgan, muchos condenan y muchos hablan en ignorancia de lo que no saben. Y fue una mujer usada por Dios, donde su ministerio recibido de parte de Dios con palabras de revelación, de sabiduría, con dones, con los dones de poder, donde fe, donde hacer milagro, donde sanidades. Dios usaba a esta mujer y el enfoque del ministerio recibido por Dios era milagros, prodigios. Y todo el tiempo enfatizaba acerca de la vida y ministerio y de la relación íntima que tenía con el Espíritu Santo. Tenemos otro ejemplo de un hombre usado por Dios, que ya está también con el Señor, Gigi Ávila. Su enfoque, el mensaje de Gigi Ávila era la venida de Cristo y eventos escatológicos, y literalmente predicaba un mensaje contundente acerca de la santidad, de la consagración, y Dios usaba a Billy Graham, pero su enfoque en el ministerio era la venida de Cristo. Esto significa que en el cuerpo Dios reparte dones y ministerios, y que hay diversidades de dones, diversidades de ministerios, diversidades de manera de operar Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lamentablemente algunos cuestionan en ignorancia o no ignorando, que es lo peligroso, la vida y ministerio de ciertos hombres y mujeres e iglesias que están siendo usadas por el Señor? Y es lamentable. Miren, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho mío, para provecho suyo, y para provecho de su familia, y para provecho del cuerpo de Cristo, y para provecho más allá de la iglesia. Los amigos, los vecinos que vienen y por la fe reciben prodigios y milagros y señales. Entonces, yo quiero que quede claro en la mente suya hoy que manifestación del Espíritu Santo y reacción a la manifestación del Espíritu Santo son dos cosas muy diferentes. La manifestación es sobrenatural, para operar sobrenaturalmente un milagro, para operar sobrenaturalmente una sanidad. Y la reacción nuestra puede ser llorar, la reacción nuestra puede ser llenarnos de gozo, de alegría, la reacción nuestra puede ser múltiple.
Y algunos se atreven a juzgar las reacciones. Cuidado, no nos metamos en el área donde no somos ni Dios, no somos Jesús, no somos el Espíritu Santo. Una reacción es individual, muy personal, de cada creyente. Y esa reacción tiene un impacto primeramente, sobrenaturalmente, del Espíritu Santo. ¿Quién no va a saltar de alegría? ¿Quién no va a llorar y gritar y expresar después de llevar 15, 20 años en una silla de ruedas? ¿Quién no va a gritar y llorar si lleva años que no tenía vista, no tenía visión? Nació ciego. Ahí están los ejemplos en la Biblia, están los ejemplos hoy día. ¿Cómo no va a gritar? Pero a veces, frente a un evento, como muchas veces mi esposa y yo conversamos, todos no reaccionamos de la misma manera. Contaba nuestro querido pastor y amigo Eusebio, que fue pastor de la iglesia de Rapview, y él siempre contaba esta anécdota, que un día muy alegre y muy contento invita a un familiar de él a visitar el Niagara Falls, una de las 7 maravillas del mundo. Y por supuesto ya llegaron allí al Niagara Falls y están frente a las cataratas del Niagara, y de pronto todo estaba muy tranquilo y el pastor le pregunta a su pariente: ¿y qué te parece? ¿Qué te parece? Y la respuesta del familiar fue: un poquito de agua. Es impresionante que esta reacción ocurra, sí, y ocurre. Sin embargo, hay muchos que van una vez, 2 veces, 100 veces al Niagara Falls, como yo, y estoy viendo en esa preciosa creación y naturaleza del Dios vivo, y no hay una vez que no vaya que no me esté contento, esté alegre y pueda expresar una reacción de lo que estoy viendo. Así ocurre en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo, que es sobrenatural, sobre el impacto sobre un cuerpo físico enfermo o el alma enferma, porque también el alma se enferma. Y cuando la persona es libertada de la opresión, cuando la persona es sanado, el corazón roto, quebrantado, cuando la persona es libertada de la opresión del diablo, mi pregunta es esta: ¿cómo va a reaccionar alguien frente a la manifestación del poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, usando a su pueblo, usándote a ti o a mí? Porque Él nos reparte dones y ministerios a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces, el capítulo 12 comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. En 33 años de ministerio y 57 años de vida dentro de la iglesia, sí, a veces hay iglesias y a veces hay creyentes y a veces hay pastores y líderes que ignoran acerca de los dones del Espíritu Santo. Entonces, el capítulo 12 nos enseña cuáles son los dones. Amén. Y estos dones están clasificados de esta manera. Los dones de revelación son,
palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Dones de inspiración son el don de lenguas, don de interpretación de lenguas y profecías. Aquí me detengo. Hay una diferencia entre recibir el bautismo del Espíritu Santo, que de eso vamos a hablar después. Hay don de lengua y hay el bautismo del Espíritu Santo, que es la evidencia, es hablar en otras lenguas, pero un creyente puede ser bautizado y hablar en otras lenguas, pero tal vez no tenga el don de género o de hablar en diversas lenguas. ¿Ok? Pero dentro del cuerpo de Cristo está el don de interpretar esas lenguas. Y por supuesto, están las profecías. Pero la profecía, sin la palabra de ciencia, sin la palabra de sabiduría y sin el discernimiento de espíritus, ¿cómo va a funcionar? Entonces, los dones de revelación y los dones de inspiración están muy cerca, muy ligados uno del otro. Sin embargo, está la clasificación de los dones de poder. Aquí es donde la iglesia necesita entender que los dones de poder son, número uno, sanidad, don de sanidades, don de sanidades, don de milagros y don de fe. Quiere decir que si no hay don de fe, imposible que haya dones de milagro, imposible que haya don de sanidades. Entonces, no nos engañemos, no justifiquemos mal, lo vuelvo a decir, porque la profecía más segura es la palabra escrita. La palabra, eso es un pretexto, es una verdad, pero que la están usando como pretexto para no reconocer que no tienen uno de estos 9 dones del Espíritu Santo. O no han reconocido, o no hemos reconocido, me incluyo, que no sabemos que tenemos el don, pero no sabemos y no nos han enseñado a cómo descubrir y saber que tengo un don del Espíritu Santo. Y no nos han enseñado a cómo operan los dones del Espíritu Santo. Así que estúdiese el capítulo 12 de primera carta a los Corintios para que pueda ver cómo el apóstol Pablo explica cuáles son los dones, cómo están divididos, ya lo dijimos, y existe también dones motivacionales. ¿Qué son los dones motivacionales? Los dones motivacionales se conocen como facultades que Dios desarrolla en ciertos creyentes para el uso de su obra y el beneficio de los demás creyentes. La lista de estos dones la encontramos en Romanos capítulo 12 del 6 al 8. En la próxima clase lo vamos a ver. Y a través del pasaje bíblico podemos identificar 6 dones más. Quiere decir, el primer don que aparece en la lista evidentemente es un don espiritual, la profecía. Por tanto, primero, el de servicio. El segundo, enseñanza.
El tercero en repartir, exhortación, presidir, misericordia. Significa que hay diversidad de dones, que hay diversidad de ministerios, que hay diversidad de operaciones o manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios. Así de simple. Entonces, nosotros tenemos que entender, y lo vamos a ir viendo el próximo viernes, si Dios quiere, estamos aquí todavía en la tierra. Vamos a seguir hablando, porque el 12 nos habla de cuáles son los dones y nos habla de cómo operan y cómo pueden manifestarse y ser usados en la vida y ministerio de usted y de mi persona. Así que en el día de hoy agradecemos primeramente a cada hermano que se ha conectado y vemos por allí a mi hermana a Mabel Delgado. Gracias, Mabel, por estar allí. Dice Mabel, Dios continúe bendiciendo y esa palabra sea de edificación a nuestras vidas. Un abrazo, querido Moisés y familia, bendiciones. Gracias, Mabel, Dios te bendiga un montón. Y me saluda a don Pipi. Gloria al Señor. Sí, hace mucho tiempo que no nos vemos. Quizá Dios un día nos permita vernos allá en los Estados Unidos. Bendiciones y bendiciones a toda la familia. Gloria al Señor. Aleluya. Es de gran bendición tenerles allí. Así que, hermanos, a los que van a ver después, a los que van a escuchar después, recordemos que esta Semana Santa, que yo le añado y digo es semana victoriosa, es semana gloriosa, es semana que para la iglesia no es una semana de luto y que estamos recordando a un difunto. No estamos recordando a un difunto, estamos recordando el sufrimiento, el padecimiento, el dolor que Cristo padeció en nuestro lugar, y estamos recordando que no se quedó en la tumba, que resucitó al tercer día y que se le apareció a más de 500 testigos y que luego, antes de ascender al tercer cielo, le dejó una promesa: que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y en ese momento vino y de pronto se fue en una nube, y los ángeles luego le dicen a sus discípulos: este mismo Jesús que habéis visto irse en una nube, así vendrá. Nosotros estamos esperando que Jesús venga en una nube a buscar su iglesia, a buscar su pueblo. Por tanto, recordemos que no es simplemente eso, una Semana Santa tradicional, una costumbre, sino es la semana victoriosa, la semana gloriosa, la semana en que Cristo se tomó la victoria, porque él decía: yo tengo el poder de dar la vida, de entregarla y de volverla a tomar, y así lo cumplió. Porque él resucitó, nosotros también resucitamos en Cristo, si es que nos toca morir antes del rapto de la iglesia. Si él resucitó, gloria al Señor, entonces ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Así que es una semana de victoria. Bendito sea el Señor. Así que, como siempre digo al final de cada transmisión, el Dios de los cielos te bendiga con shalom y maranata. Cristo viene pronto. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes a las 10 a.m. de la mañana.